Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 99ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 10 días desde nuestro último encuentro por estos medios. En esta entrega desnudamos la nueva gira de servicios y mendicidad de Milei ante el poder de Washington y el uso obsceno del supuesto incidente con Messi para la tribuna digital. Analizamos la doble vara de Lula en Brasil y su alfombra roja para los intereses de Putin. En el plano internacional nos sumergimos en el calvario de la selección femenina de Irán y la dignidad silenciada del pueblo kurdo. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. Arrancamos desarmando la nueva travesía del primer mandatario. Milei vuelve a subirse a un avión no para defender la soberanía, sino para actuar como escudo humano de los intereses de Donald Trump, esperando que en el camino caiga alguna moneda para sostener un esquema que el pueblo no ve ni en figuritas. ¡Vamos a las imágenes! Nueva gira de Milei para servirle de escudo a Trump y ver si recibe una moneda. Mientras el mundo contiene el aliento mirando el hongo nuclear en el horizonte de Oriente Medio, el león criollo ha completado su tour de genuflexión más ambicioso. No fue una gira diplomática, fue una feria americana de soberanía. Desde los salones dorados del Doral, donde aceptó con risas que el patrón no piensa aprender su maldito idioma y se ofreció como escudo con otros genuflexos de la región, hasta el asfalto frío de Nueva York, Milei ha ido a ofrecer lo que no es suyo: nuestros glaciares, nuestro litio y nuestro futuro, todo a cambio de una moneda que Wall Street retacea mientras cuenta sus barriles de petróleo. Aún así, el plato fuerte nos espera en Chile el 11 de marzo. Allí, entre abrazos de socios estratégicos y el silencio cómplice sobre nuestras Malvinas, se termina de sellar un eje que huele más a subordinación que a libertad. Desmenuzaremos punto por punto cómo se están liquidando los huesos de la abuela mientras nos venden espejitos de colores en el cono sur. El escudo de Trump en Miami. La gira comenzó con un fuerte componente ideológico y de seguridad en Florida. Cumbre Escudos de las Américas. Milei participó como figura central en este foro convocado por Donald Trump. El evento funcionó como una plataforma para consolidar a Argentina como el escudo político y estratégico de los intereses estadounidenses en la región, junto a otros mandatarios genuflexos como Nayib Bukele, El Salvador, Daniel Noboa, Ecuador, Santiago Peña, Paraguay, y Luis Abinader, República Dominicana. El maldito idioma. Durante el encuentro, Trump marcó la cancha con su habitual estilo ante los mandatarios presentes. No voy a aprender su maldito idioma, sentenció el magnate, logrando que los líderes allí reunidos, incluido el argentino, acompañaran el desplante con risas y aplausos. Almuerzo de trabajo con Trump. Tras la foto de rigor, ambos mandatarios ajustaron agendas en el Hotel Doral, reafirmando que el vínculo personal entre ambos es el activo principal de la política exterior argentina. Hispanic Prosperity Gala. Milei cerró la escala recibiendo un reconocimiento por su defensa de las ideas de la libertad. Otro de los premios que viniendo de gente que ni siquiera se atreve a poner gala hispánica en español ni le interesa un corno la libertad solo ocupará un estante en Olivos con sus galardones imaginarios. La búsqueda de la moneda en Nueva York. El eje pasó de lo geopolítico a lo estrictamente financiero, con el objetivo de conseguir el respaldo de Wall Street. Agenda espiritual. El domingo 8, el presidente cumplió con su tradicional visita a la tumba del rebe Lubavitch para agradecer y buscar equilibrio espiritual antes de las reuniones de negocios. Milei solamente tiene en cuenta sus intereses personales y los de los Estados Unidos. Esta escala es desubicada en cualquier gira y más en este contexto de belicosidad internacional. Alineamiento criminal. En su paso por la Universidad Yeshiva, el presidente no pudo más de genuflexo. Se declaró el presidente más sionista del mundo y soltó un vamos a ganar respecto al conflicto en Medio Oriente, metiendo al pueblo argentino como parte de una guerra ajena. Al tildar a Irán de enemigo y ratificar un alineamiento incondicional con los ataques de Israel y Estados Unidos, Milei nos expone a todos. Que sepamos, en este medio nadie gana nada en una guerra, y esta no es la excepción. Reuniones de alto nivel. El lunes y martes se concentraron en el sector financiero. Se destacó el encuentro con Jamie Dimon, JP Morgan, quien no escatimó en elogios calificando a Milei como un ejemplo mundial por el déficit cero. Simplemente nuestro presidente ya no guarda ni las formas en su dependencia de los pulpos del capital internacional, mientras Dimon festeja que Argentina ya no monetiza su deuda. Argentina UIC 2026.
Bajo el auspicio del JP Morgan y el Bank of America, Milei inauguró este foro de inversiones ante 400 empresarios. El mensaje central fue que Argentina es hoy un país seguro para el capital extranjero gracias al RIGI. En su discurso, aprovechó para disparar contra los que llama empresarios prebendarios, apuntando a tech intimadanes, asegurando con total desparpajo que los dólares nos van a salir por las orejas mientras el consumo interno sigue en el subsuelo. Se ve que no tenía más hipocresías a mano, porque en su incontinencia criminal las hubiera soltado allí mismo. El remate de los huesos de la abuela. Este es el punto de mayor tensión comercial y legal de la gira. Promesas de inversión minera. Junto a gobernadores como Raúl Jalil, Catamarca, y Carlos Sadir, Jujuy, el gobierno promocionó la explotación de litio y cobre ante inversores internacionales. Si algo quedaba por vender, Milei se los está ofreciendo a cambio de dólares fresquitos que el pueblo no verá ni en dibujitos. Mientras Sadir vende el litio de su provincia, la policía de Jujuy está recaliente y se mantiene en huelga. Lo bueno será saber a quién mandará a reprimirlos y cómo continuará con sus políticas de ajuste y extractivismo. La controversia de los glaciares. A pesar de que la ley que flexibiliza la protección ambiental aún no ha sido aprobada, tiene audiencias pendientes el 25 y 26 de marzo, Milei la presentó en Nueva York como un marco legal garantizado. Se interpreta como el ofrecimiento de zonas periglaciares para la minería extractiva a cambio de la entrada de divisas, asumiendo un riesgo jurídico que el Congreso todavía no ha resuelto. Como de costumbre, nuestro primer mandatario se pasa las formas y los fondos de todo bien por las partes. Cierre previsto en la Asunción de Kast en Chile. La gira concluirá con un cambio de mapa regional del que Milei se muestra muy feliz. Asunción de José Antonio Kast. Milei viajará a Valparaíso el 11 de marzo para la transmisión de mando. Su presencia allí busca sellar un eje de derecha en el cono sur, reemplazando la distancia que existía con la gestión de Gabriel Boric por una alianza directa con su nuevo socio estratégico. Obviamente no hablará del apoyo transandino a la ocupación británica en Malvinas, ya que ese tema no parece ser de su interés o coincide tanto con Kast como con Boric en esa cuestión. Pero la gira no es solo política, es también espectáculo y distracción. Analizamos la construcción de una supuesta tensión con el máximo referente del fútbol mundial para alimentar a los ejércitos digitales, mientras el fondo de la cuestión sigue siendo la entrega. Vamos a las imágenes. Messi es el jugador estrella del Inter de Miami, el club de la familia de gusanos más. Y podríamos seguir por un milenio hablando estupideces por el estilo de todos los clubes del fútbol mundial y, obviamente, incluir en ese matete a los jugadores mismos. Casos como lo que ocurrió el 5 de marzo en Washington DC, donde el Inter de Miami, campeón de la Major League Soccer, visitó la Casa Blanca en un acto protocolar, aparecen las bandas de parapoliciales desfachatades a decir sus estupideces de costumbre, opinando desde el lugar de algo de lo que adolecen, de autoridad moral, obviamente. En el incidente en cuestión, el mileísmo se alineó con Trump, vaya novedad, y mostraba a Messi riéndose de las barbaridades de las que se reía el primer mandatario estadounidense y toda la gusanera que allí lo acompañaba. Necesitaron crear otra realidad paralela, ya que la verdad, como todo grupo defensor de estados genocidas, no les sirve para nada. Tampoco les servía la obviedad de que Messi no sabe una palabra de inglés ni se siente cómodo en despachos de políticos oficiales. Prefirieron entonces imaginar que Messi estaba riéndose con Trump, como acostumbra hacer el genuflexo de su jefe, que es nuestro presidente, Javier Gerardo Milei. Desde el corazón de la gusanera vernácula, la de quienes marchan el 24 de marzo con el enemigo, surgió otra nueva obra maestra de la amnesia hipócrita de quebrades, renegades y traidores, usando la memoria del día para convenientemente, para su farsante relato, enfrentarlo a Messi a los fines de llevarle la manzanita al blanqueo peronista, cuando Diego no se puede defender ya. Como a los gusanos de Milei la realidad les importa un corno, e insistieron en esa falacia criminal que llaman posverdad, a la que recurren cada vez que necesitan una mentira con fines de bajarse los lienzos ante sus empleados, siendo en el mejor de los casos que les hayan encontrado una utilidad a estos imbéciles renegados. Para colmo insisten con sus estupideces, así como una vez intentaron asegurar que en el fondo Norita hubiera apoyado al peronismo, hoy insisten en que Maradona jamás hubiera hecho eso de aplaudir o saludar a Trump. Cambiar la historia parece conveniente, ya que de no hacerlo sus tradiciones actuales quedarían a la vista y necesitan negar que el Diego debió saludar con la mano a Videla en 1979
y en 1995 apoyó a Menem luego de que éste indultara a Videla. A diferencia de ellos, este irreverente nunca atacaría al Diego por ello, nunca abusaríamos de su memoria para justificar miserias y entregas de este maldito presente. Estos sinvergüenzas pueden hacer esto y mucho más, ya que son les mismes que le llaman marcha unitaria, caminar el 24 de marzo junto al enemigo del pueblo que te pone fotos de Rucci en la Plaza de Mayo. Los mismos caras rotas que apoyaron a Massa y le llaman puristas bobos a quienes nunca nos alineamos con quienes son los desaparecedores de Facundo Astudillo Castro, Magalí Morales y Luis Espinosa. Nuevamente les sierves del poder han mostrado su nauseabunda estupidez y nuevamente la reflejamos. Porque vendernos no es opción, repetimos, nunca Estado, jamás patrulla. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Cruzamos la frontera hacia el Brasil de Lula, donde el progresismo de cartón se termina cuando aparece el gran capital. Desnudamos la obscena alfombra roja que el gobierno brasileño le despliega a Paolo Roca y los intereses de Tucumán. Pensar que el farsante hace lo mismo con el enemigo inglés y anda por ahí usando estrellas rojas y vanagloriándose de aquello para lo que no le da el cuero. ¡Vamos a las imágenes! La continuidad del odio de Lula es además de clase. El escenario de la infamia no podría ser más perfecto. Río de Janeiro, la ciudad que bajo el mando de Luis Ignacio Lula da Silva se ha convertido en un set de filmación para la propaganda estatal y en un calabozo para los argentinos. Y todo porque la selección argentina osó ganar un mundial y los tiene alquilado a su par brasileño en el Maracaná. Mientras, este viernes 6 de marzo, el presidente brasileño se fundía en un abrazo de seda con Paolo Roca para inaugurar la Escuela Técnica Roberto Roca en Santa Cruz, a pocos kilómetros. En esa misma ciudad, el Estado brasileño sostiene el secuestro de la abogada argentina Agostina Páez. Es el retrato obsceno de la doble vara. Para el magnate de Techint, ese planero bit que sabe aceitar todas las cajas, y los asesinos británicos hay alfombra roja y sonrisas. Para la laburante argentina que se resistió a un acoso sexual en Ipanema, hay una tobillera electrónica y el terror de un juicio sin garantías. El mito del obrero versus el socio del cartel. Lula se llena la boca hablando de socialismo, pero su marxismo de Rolex termina donde empieza la planilla de Excel de Techint. No es una suposición. El historial del grupo de Roca en Brasil está manchado por el mismo barniz que Odebrecht. A través de su filial Confab, el holding fue investigado y sancionado por el CADE, organismo de competencia brasileño, por formar parte del cartel de los tubos, esa asociación ilícita que cartelizó licitaciones millonarias de Petrobras durante los años dorados del PT. La caja negra del BNDES. Bajo las gestiones de Lula, el Banco Nacional de Desarrollo funcionó como el cajero automático de estos campeones nacionales. Solo para proyectos vinculados a la expansión siderúrgica y logística donde Techint tiene intereses, el flujo de créditos blandos y beneficios fiscales ha sido constante. Mientras el pueblo brasileño pone el lomo y la PMRJ pone las balas en los morros, 797 en 2025 bajo gestión progresista, los Roca cortan tintas con el presidente. Río de Janeiro, el aguantadero del imperio y el garrote al vecino. La indignación de este heraldo no tiene techo. Mientras Lula le llena el tanque al HMS Force y al HMS Medway, máquinas diseñadas para custodiar la usurpación de nuestras Malvinas y asesinar argentinos, su sistema judicial se ensaña con una compatriota, Agostina Páez, secuestrada por el Estado brasileño. ¿Cuál es el mensaje? En el Brasil de Lula, el honor de una mujer argentina no vale nada, pero el confort de un invasor inglés, y el negocio de una siderúrgica multinacional son sagrados. Es el odio de clase disfrazado de tolerancia cero. Es la persecución al vecino para distraer a un pueblo que vive de rodillas ante las milicias herederas de los escuadrones de la muerte que el PT no combate, sino que integra a su paisaje institucional. El secuestro de Agostina, el trofeo del algoritmo. Lo que le están haciendo a la abogada argentina Agostina Páez es el ejemplo vivo de la hoguera de las vanidades. La detención nace de una resistencia legítima ante una patota de hombres, los mozos del bar de Ipanema, que utilizaron la intimidación física y sexual. El video del mozo realizando gestos obscenos con sus genitales es la prueba que la justicia de Río intentó invisibilizar para priorizar la narrativa del castigo ejemplarizante contra la extranjera blanca. A Agostina la engrillaron con una tobillera electrónica, una marca de infamia medieval, mientras Lula abraza a Roca. Se penaliza la palabra del argentino para que la policía de Río no tenga que rendir cuentas por su racismo de bala.
El gerente de la infamia en su dimensión más hipócrita. Lula no es un líder popular, es el gerente de un régimen que usa la carta mágica del racismo para linchar turistas mientras relame las botas al poder real. Si el socialismo es lo que hace este cretino, entonces Marx era un agente de bolsa de Wall Street. Este tipo no reparte riqueza, reparte impunidad para los de arriba y garrote para los de abajo. El video de los abrazos con Roca no es una inauguración, es una confesión de parte. Es la demostración de que a este Brasil se le enfrió el pecho. Porque cuando se pierde la dignidad ante el patrón y ante el invasor inglés, lo único que queda es esperar que los maletas de su selección pierdan de nuevo en el Maracaná, a ver si así, por lo menos de vergüenza, alguien se acuerda de lo que era tener soberanía. Justicia por Matías Becerra. Libertad para Agostina Páez. Fuera Techint y los ingleses del Atlántico Sur. En el plano internacional abordamos una crisis humanitaria que el régimen de Teherán intenta silenciar con violencia. Lo que comenzó como un gesto de dignidad de la selección femenina de fútbol en Australia terminó en una cacería diplomática y persecución forzosa, solamente impedida por el ojo avisor de la fanática iraní que respondió a los pedidos de auxilio de las chicas. ¡Vamos a las imágenes! La misoginia de la República Islámica de Irán y el calvario de la selección femenina de fútbol. El quiebre de la selección femenina de Irán. Lo que comenzó como una participación deportiva en la Copa Asiática de Australia 2026, terminó en una crisis diplomática y humanitaria sin precedentes. Tras el asesinato encubierto de la jugadora Sara Asadpour en enero, el equipo nacional utilizó el escenario internacional de Gold Coast para manifestar su disidencia mediante un histórico silencio durante el himno nacional. Esta acción desencadenó un violento operativo de repatriación forzosa en territorio australiano por parte de agentes de inteligencia del régimen iraní, el cual solo pudo ser frenado por la intervención conjunta de la Policía Federal Australiana y una movilización masiva de la sociedad civil. El resultado final es la desarticulación total del equipo. 7 integrantes, 6 jugadoras y una asistente técnica, han obtenido asilo humanitario en Australia, mientras que las 17 restantes permanecen bajo confinamiento en una escala técnica en Malasia, a la espera de un retorno a Teherán donde las autoridades ya han calificado su conducta como traición en tiempos de guerra. Antecedentes y contexto de riesgo inminente. La decisión del equipo de buscar refugio en Australia no fue un acto espontáneo, sino una medida de supervivencia derivada del clima de terror establecido por el régimen de Teherán a principios de 2026. El caso Sara Asadpour, enero 2026. La futbolista fue detenida en Isfahán por la policía de la moral bajo cargos de atentado a la moral pública en entornos digitales. Pocos días después, las autoridades informaron su fallecimiento alegando un accidente de tránsito. El cuerpo fue entregado a sus familiares en un ataúd sellado, con la prohibición expresa de realizar una autopsia o un funeral público. Este evento funcionó como una ejecución ejemplificadora para el resto de las integrantes de la selección nacional. El gesto de disidencia en Gold Coast. El 2 de marzo de 2026, durante el encuentro ante Corea del Sur en el marco de la Copa Asiática, la totalidad de la delegación, jugadoras titulares y suplentes, se mantuvo en absoluto silencio durante la ejecución del himno nacional de la República Islámica. Calificación jurídica del régimen. La televisión estatal, IRIB, calificó el acto como una traición. Fuentes cercanas al estamento militar en Teherán confirmaron que se abrieron expedientes bajo la figura de traición en tiempos de guerra, un cargo que en la legislación teocrática iraní conlleva la posibilidad de la pena capital o la cadena perpetua en centros de detención militar. De cómo los aficionados vencieron a los agentes del régimen. Lo registrado en el hotel de Gold Coast fue un intento de repatriación forzosa ejecutado por operativos de inteligencia de civil e impedidos de hacerlo por los aficionados que vieron las señales de auxilio de las chicas de la selección. Composición de los agentes. El grupo de choque estuvo compuesto por individuos vinculados a los servicios de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Su objetivo era obligar a las jugadoras a abordar un transporte hacia el aeropuerto de Sydney de manera anticipada. Resistencia y auxilio civil. Ante la inminente extracción, una multitud de aficionados iraníes residentes en Australia se movilizó para bloquear la salida del transporte oficial. Los manifestantes cortaron las vías de acceso rodeando el vehículo para impedir su avance en respuesta a una llamada de auxilio de la selección femenina. El incidente físico. Los registros audiovisuales documentan forcejeos, agresiones físicas y un asedio constante en los pasillos y la entrada del hotel.
La situación escaló hasta requerir la intervención de la Policía Federal Australiana, AFP, que debió establecer un cordón de seguridad para separar físicamente a los agentes iraníes de las deportistas y permitir que éstas solicitaran protección formal sin coacción. Estatus de la delegación y casos de asilo. Tras el operativo de extracción y las negociaciones posteriores al 9 de marzo, la situación de la delegación es la siguiente. Asilo humanitario confirmado, Australia. El Departamento de Interior de Australia otorgó protección a 7 integrantes del equipo. Sar Aganbari, capitana. Fateme Pasandide. Mona Hamoudi. Atefe Ramesan Isade. Sara Sarbali. Mohadeh Solfi, quien inicialmente se retractó por presuntas extorsiones familiares, finalmente permaneció en Australia tras una segunda instancia de protección. Sara Soltan Meskekar, integrante del equipo de apoyo técnico. El grupo varado en Malasia. Las 17 integrantes restantes de la delegación se encuentran actualmente en Kuala Lumpur. Aunque el régimen iraní afirma que están bajo protección de la Confederación Asiática de Fútbol, AFC, en un hotel, el estatus real es de confinamiento mientras se coordina su regreso definitivo a Teherán. Consecuencias políticas y deportivas. Disolución de la selección. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Bonjamari, confirmó que el equipo nacional no participará en la próxima Copa del Mundo, alegando que no existen condiciones para la competencia. Amenaza con diplomacia. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, emitió un comunicado asegurando que las jugadoras son esperadas con los brazos abiertos en el país. Sin embargo, el historial de persecución y la calificación previa de sus actos como traición sugieren un alto riesgo de represalias judiciales una vez que ingresen a territorio iraní. Incógnita sobre el arribo. No existen registros de que las jugadoras varadas en Malasia hayan llegado aún a Teherán, y se mantiene un estricto cerco informativo sobre su comunicación con el exterior. Apéndice. El eco de Gelsenkirchen. El colapso deportivo de la selección femenina de Irán en esta Copa Asiática, reflejado en un marcador de 9 goles en contra y 0 puntos, no es un déficit técnico, sino un síntoma de terror. La historia del fútbol ya registró este fenómeno. En el Mundial de Alemania 1974, los jugadores de Zaire salieron a enfrentar a Brasil bajo una amenaza de muerte directa del dictador Mobutu Sese Seko si perdían por más de 3 goles. La icónica imagen de Mwepu Ilunga. El defensor rompiendo la barrera para patear el balón antes que el brasileño Roberto Ribelino ejecutara su tiro libre, fue burlada durante décadas como un acto de exotismo o ignorancia. Hoy sabemos que era pánico puro, un intento desesperado por detener el cronómetro y evitar ese cuarto gol que significaba una sentencia de muerte al regresar a casa. Aunque en aquel momento el mundo se rió del desconcierto de los brasileños, la historia guarda un silencio respetuoso sobre lo que ocurrió en esos minutos finales. La nobleza técnica de un fuera de serie como Ribelino, quien confesó haber sentido un clima extraño y de súplica en sus rivales, nos permite intuir que, de haber conocido el fusil que apuntaba a la nuca de sus colegas africanos, aquel misil de zurda habría terminado, por piedad, en lo más alto de la tribuna. El marcador se clavó en un providencial 3-0, el límite exacto entre la vida y la ejecución. 52 años después, las jugadoras iraníes vivieron su propio momento Ilunga en los pasillos de un hotel en Australia. Al igual que en 1974, cuando el fútbol se convierte en rehén de estados totalitarios, el resultado en el marcador deja de ser una estadística deportiva para transformarse en un angustiante registro de supervivencia. Cerramos esta emisión con la resistencia de un pueblo que no figura en los mapas de los imperios, pero que sostiene una lucha histórica por su existencia. La dignidad kurda frente al intento de invisibilización de los poderosos de todos los colores y sabores. ¡Vamos a las imágenes! Kurdistán, la dignidad de un pueblo que los imperios quieren invisibilizar. Cuando hablan de la santidad de algún estado o de la pureza de sus causas, recordemos que incluso los que se dicen víctimas de una guerra imperialista suelen tener sus propios sótanos oscuros. Hay quienes, mientras denuncian al opresor externo, someten a las mujeres de sus propios países a límites inconcebibles de control y violencia. Esos mismos sectores que, basándose en supuestos cursos de marxismo dictados por el Ku Klux Klan, pretenden vendernos que regímenes teocráticos como el de Irán son simples víctimas o que justifican el exterminio de poblaciones enteras, se olvidan convenientemente del pueblo kurdo. Una nación de más de 45 millones de personas, tan populosa como la Argentina, fragmentada y perseguida por las fronteras que los imperios y las tiranías locales dibujaron.
Pero en el norte de Siria, en la región de Rojava, la realidad le escupe en la cara a los autoritarios de todos los pelajes. Allí no esperan órdenes de ningún estado central ni de ninguna jerarquía religiosa. Implementaron el confederalismo democrático, una autogestión real, comunitaria y profundamente antipatriarcal. Donde el fundamentalismo intentó borrar identidades, las mujeres kurdas tomaron la cosa en sus manos. Con las IPJ, Unidades de Defensa de las Mujeres, no solo empuñaron las armas para frenar el avance del autoritarismo cuando los ejércitos oficiales retrocedían, sino que construyeron una forma de vida que hace temblar a los opresores. Supieron hacerse temer no solo por su puntería, sino por su libertad. Porque no hay nada que le dé más miedo a un tirano, venga de donde venga, que una mujer que no le debe obediencia ni a él, ni a su Estado, ni a su dogma. Los Estados Unidos y el Estado de Israel pretenden que los kurdos son sus aliados, pero se dedican a albergar a Al-Nusra en sus bases para exterminarlos. Pretenden que son sus tropas en el territorio en su guerra imperialista con Irán, y lo repiten 1000 veces pensando que ello hará que cambie el curso de la historia, cuando en estos tiempos los pueblos se comunican a la velocidad de la luz, mientras ellos quieren que la humanidad retroceda en 4 patas. Hasta aquí llegamos con esta 99ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.